Muy bien, ya hemos empezado a grabar, ¿eh? Lo único que yo luego corto estos segundos, pero no sé si has visto algún capítulo o no, es muy natural. Al final empezamos con lo opuesto y de ahí empezamos a hablar de cositas, ¿vale? Muy bien. De hecho, ahora sí, ya hemos empezado. Muy bien. Mente en Forma, te recuerdo, Tony, que es un espacio donde trabajamos y hablamos con personas de varios sectores diferentes, pero que al final nos aglutina lo mismo. Sí que es el trabajo mental, que es el desarrollo de herramientas. Sí que puede que para aquella persona que le interese avanzar, crecer a nivel pues, de desarrollo personal, a nivel mental, puede que aquellos momentos de crisis sí que a veces necesitamos algún tipo de apoyo. Y así es como aparece, pues en este caso, mi marca, ¿sí? La marca de Mente en Forma. Y desde ahí, pues bueno, pues estamos construyendo cosas, creo yo, muy, muy bonitas. Sobre todo gracias a las personas que venís, en este caso, por Tony. Tony, y vamos a presentarte. Ahí viene, ¿eh? Te recuerdo que ya hacemos dos presentaciones, una un poquito más formal y una un poquito más romántica, ¿sí? En este caso, la formal, Tony, nacionalidad española y finlandesa, luego nos cuentas si te parece, ¿sí? Decía antes de la entrevista que va a ser difícil por todo lo que tienes de contenido que explicarnos. Creo que es una persona que nos puede aportar muchas cosas y ya estoy deseando que nos cuentes cosas. Pero para poner un poquito de contexto a las personas que nos escuchan, recordar que es director de escena, dramaturgo, actor, profesor e investigador teatral. Bien. Y si te parece poco, quédate que hay más. En este caso es miembro de la Academia de Artes Escénicas de España, de la Sociedad General de Autores, de la Asociación de Autores y Autores de Teatro y de la Asociación de Directores de Escena. ¿Está bien dicho? Pero espérate. Estoy resumiendo porque hay mucho más, pero me he cogido sobre todo a lo mejor aquello que considero que, oye, pues para que entiendas, ¿sí? Para que tú entiendas delante de la persona que estás, ¿sí? Actualmente es director general de la compañía teatral, a ver si lo digo bien esto, Tony, Antxoki, perdón, Teatreri, que hay dos, uno que es para adultos y uno que es para niños, entiendo, ¿no? Que en este caso se llama el de pequeños, si no quiero corregirme. Antxoki Kids, ¿sí? Y es lo que actualmente te ocupa, pero esta misma compañía que llevas desde el 2012 tiene un ventanal de premios bastante elevado. Recientemente, justo esta mañana me decía que has estado en Madrid, ¿sí? Y aquí tengo yo también apuntado que en Madrid todo lo que ha pasado no es poco. Y que en Madrid, por ejemplo, la compañía, no sé si es a nombre de la compañía que he dicho, o no, entiendo que sí, ¿sí? Pero en la gala de premios de empresa social habéis ganado la mejor iniciativa para el fomento de la cultura. Y no solo eso, sino que los premios festivales Mutis, aquí en Barcelona es en este caso, habéis tenido 3 premios, al mejor actor, la mejor música, mejor actriz, y en tu caso incluso te nominaron a la mejor dramaturgia. Sí, de espacio escénico y de iluminación. Imagínate. Hasta aquí la formal. Podría decir mucho más. ¿Algo de lo que he dicho está mal? Está bien. Está bien. Está bien, perfecto. Ahora vamos con todo esto porque como ves tenemos, o como veis vosotros también, tenemos donde tirar bastante, ¿sí? De hecho me gusta que vengáis en mi caso personal, de varios sectores diferentes, porque al final todo es lo mismo, considero, muchas cosas son muy parecidas, pero qué interesante es ver cómo eso también se queda reflejado en diversos espacios diferentes. Yo vengo del mundo del fitness, vengo del mundo del desarrollo personal, pero creo que desde el mundo del cine, del teatro, de lo que es el actoraje en este caso, qué interesante puede ser estudiar eso. Antes de eso, bueno, pues nos conocimos mediante algún mensajito por redes, ¿sí? Que en este caso pues tenemos alguna persona en común, que en este caso es Alex. Y, hostia, cuando me enviaste el mensaje, primero gracias, porque al final cuando uno creo que trabaja en cosas de este tipo, si tiene el reconocimiento de las personas, como que me empuja mucho más a seguir creciendo. Y en este caso agradecerte, como te dije por audio, ese acercamiento y ese interés por venir. Porque ahora viene lo bueno, es que esta persona nos va a explicar seguramente muchas de las herramientas que has podido tener que librar para llegar a todo esto que tengo aquí delante y que hemos comentado. ¿Cómo comienzo yo? Yo te preguntaría, nada más empezar, Tony, tú eres director, eres actor, pero algún día imagino, no sé si desde tu niñez, a mí me gusta empezar desde el inicio de todo esto, ¿no? Nacionalidad finlandesa, española. Entiendo que naces aquí, que eres de aquí. No sé si tienes... En Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca, perfecto. ¿Cómo empieza todo esto en tu vida? ¿Cómo empieza a llegar? ¿Sí? Esa pasión es tuya desde hace tiempo, lo supiste desde pequeño. ¿Cómo llegó todo eso a ti? ¿Sí? Tus primeros bandados en esa historia del arte.
Pues ya desde pequeño en el colegio escribía textos y yo mismo les decía a mis compañeros que nos teníamos que unir y nos íbamos a casa de alguno a ensayar, y luego le pedía a los profesores que teníamos que representarla en clase. Y entonces, bueno, todos los que me conocen del colegio ya sabían este tipo de afición que tenía por el teatro. Y luego estuve haciendo obras escolares y tal. O sea que ya desde muy pequeño tenía muy claro que quería contar historias. Y yo creo que al final, independientemente de si eres actor o director o dramaturgo, lo que quieres es eso, contar historias actuadas, o las escribes o las diriges. Pero eso es, yo creo que es lo importante, ¿no? Que la necesidad de contar cosas, ¿no? La necesidad de cuando ves cosas y te impactan, o cosas injustas, ¿no? Cuando eres pequeño y dices, esto es muy injusto, o el no expresarte, o no poder expresarte, o no saber expresarte de una manera, y utilizar ese canal, ¿no? Para poder expresar cómo te sientes contigo mismo y también de cara a los demás, ¿no? Qué bueno. Claro, me comentas, me gusta contar historias, me gustaba. Qué bueno, a lo mejor es también tener muy claro desde muy pequeño, esto me gusta, me encaja. Yo lo que te preguntaría, que también como profesor, ¿qué perfil tiene que tener una persona para poder dedicarse, ¿sí?, a todo lo que es el teatro, lo que es, qué perfil, qué fortalezas, qué habilidades? ¿Cómo sabes tú que eso es para ti? Pues a ver, hay como dos tipos diferentes, y entonces un tipo es aquella persona que le gusta mucho, que creo que son las que menos sufren, porque dentro de todo no es vocacional. Vale. Y luego están los que lo tenemos de manera vocacional, y que si no sale trabajo lo pasas muy mal. Cada vez que tienes una prueba es un nivel de ansiedad altísimo. En cambio, el otro perfil pues está más abierto a más cosas, por ejemplo, pues a ser influencer, por ejemplo, o youtuber, tiktoker, que está muy bien, ¿eh? O sea, ojalá yo pudiera hacer eso, y que ahora no sale nada, pues me voy a trabajar a otro sector. Pero en cambio los que lo tenemos de manera vocacional, y también puedo decirlo en mi caso, cuando no he tenido trabajo y he tenido que trabajar en otra cosa, sí, puedo comer, pero soy inmensamente infeliz, ¿no? Entonces esa es la dicotomía que tenemos, ¿no? Cuando dices, sobre todo en este perfil vocacional, en este caso, ¿qué es lo que tenéis dentro, en este caso tú, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te llama? ¿Por qué esto? Sí, ¿qué es lo que te reconforta de esto, no? Pues es como una necesidad imperiosa de tener que hacer eso, porque mi sensación es que lo único que sé hacer bien es eso, contar historias y expresarlas desde mis adentros, desde mis entrañas. Y yo creo que pasa a nivel general en el arte. Cuando es vocacional, ¿no? Un pintor seguramente le pasa lo mismo, una bailaora, un cantador, ¿no? Es necesidad, ¿no? Yo creo que al final, y una de las técnicas que yo utilizo en interpretación es eso, es el teatro visceral, porque te sale de las entrañas. Y ahí es cuando hay verdad, y cuando hay capacidad de llegar directamente, ¿no?, al corazón de los demás. Sí, yo creo que es eso, ¿no? En tu caso has estado desde todos los lados, ¿no? Has estado detrás, delante, de lado, has estado en todos los lugares, ¿no?, dentro de este mundo. Yo te diría, ¿qué es lo que a ti, de todo este mundo, más te gusta, más te apasiona? Si hay alguna parte que incluso sea al revés, esto no me gusta tanto, ¿no? ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo en este sentido? Pues cuando yo estudié interpretación primero, que me vine con 18 años a Barcelona, y yo quería ser actor. Era mi objetivo y era lo que tenía clarísimo. Y luego me fui a Madrid. O sea, estuve trabajando en una empresa en la que fui ascendiendo, ganaba muy bien, tenía un puesto de encargado, de gerente, luego de supervisor de tiendas.
Algo que no tiene nada que ver con Nada lo que que tú ver. querías. Aplicaba, es verdad, que para formar atención al cliente sí que aplicaba técnicas teatrales. Eh, pero es eso, era muy infeliz, independientemente del dinero que tenía. Pero bueno, luego tuve un tumor cerebral y entonces eso me cambió radicalmente la vida. Y decidí que yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Me paso con 26 años. Y si yo mañana ya no estoy aquí, que voy a ser un infeliz toda mi vida. Entonces, bueno, fue una transición de pocos años. Se acabó porque cerró la sede en Madrid de la empresa donde estaba. Me volví a Barcelona y justo unos meses antes estrené una obra de teatro que había escrito, que era como era un homenaje a mi abuela que tuvo Alzheimer. Y bueno, sí que todavía yo no tenía las habilidades ni las herramientas para dirigir. La escribí obviamente con muchísimos errores porque no tenía la técnica, pero fue a partir de ese momento que me empezó a ir todo mucho mejor, ¿no? Entonces es como todos los invitados que has tenido que emprenden, pues yo decidí emprender. Y estudié la carrera de dirección y dramaturgia aquí en Barcelona con 30. Y entonces, claro, o sea, eres actor y eres el responsable de ese personaje, pero cuando escribes un texto para una obra entera o montas una obra entera, eres responsable de todo. Y entonces, todas aquellas historias que a mí me llegaban como actor, no me gustaban. La gran mayoría eran historias banales, que a mí no me decían nada, y luchabas para tener una frase en un capítulo en una serie, con una competitividad tremenda, porque es una jungla, luego ya hablaremos de eso, pero para decir una frase. Y entonces cuando dije, no, o sea, yo tengo que emprender, tengo que hacer mi compañía, tengo que contar mis historias, las que yo quiero contar, y creo que tengo algo que decirle a la gente. Y entonces también creo que todo mi bagaje anterior empresarial me ha servido de muchas cosas, ¿eh? O sea, yo no reniego a toda esa parte, pero supongo que algo en mí me decía, bueno, pues no te gusta, pero intenta coger todo lo que te interese de ese mundo. Y sí, y viendo y tratando con los clientes y tal, entonces dices, bueno, pues esto es lo que le interesa a la gente, estos son los temas que a la gente cada día le preocupan, y empecé a escribir cosas a partir de ahí. Porque digamos, para poner en contexto también, que no es que seas director, ¿sí?, no de esta compañía, sino que además usas, ¿no?, para contar esas historias, un poco lo que comentabas también, o hablábamos incluso esta mañana y durante estos días, cómo inculcas también o cómo trabajas la mente en ese tipo de obras. Entiendo que como director tienes manejo y más control de lo que se va a decir, de lo que entonces tienes esa libertad, entiendo, ¿no? De, bueno, ahora soy yo el que decide cuándo hablar, pero no solo eso, sino la historia que se va a contar. Incluso puedo ayudar a que ese mensaje que yo quiero recalcar, pues bueno, llegue de forma más clara, ¿no? Genial. Has dicho mucho en esta última pregunta, que creo que es muy interesante ir segmentando, porque si entiendo bien, al final estabas en Madrid trabajando, ¿no?, para algo que a lo mejor no te hacía feliz, que es lo que comentabas. Has comentado ese momento realmente seguro difícil, ¿no?, con ese descubrimiento de esa patología. Claro, llega allí justamente cuando estoy trabajando en algo que no me hace feliz. Claro, aquí evidentemente que la cabeza puede volar y puede pensar que no sé si habrá cierta conexión o no en toda esta historia. Yo lo que te preguntaría es, justo en ese momento, tú ya antes intentaste, entiendo, dedicarte a esto, ¿no? Y luego llegó pues estos cargos que no me hacen tan feliz. Pero hubo un antes donde tú intentaste y... Sí, entiendo que sí. Sí, yo antes de irme a Madrid iba trabajando muy poco a poco,
pero claro, hay una cosa, que el sistema en el que vivimos necesitamos un sustento económico mensual. Y esta profesión no te lo da. Exacto. Yo creo que incluso, claro, a mí, como total desconocido de esto, ya esto lleva también, ¿no? Entiendo que es un mundo difícil. Muy difícil. Yo vengo del baile también, es otro mundo también muy difícil, donde prácticamente las personas que vivan del baile, contadas con los dedos, ¿no? Preguntarte y que nos cuentes también, ¿no? Hasta qué punto la dificultad de ese entorno, teniendo tú claro qué es lo que quieres, pero cómo manejas esas dificultades, ¿no? Preguntarte directamente cómo fue esa época y cuando decides tú y digo, oye, lo que tú dices, necesito también ingresar para poder vivir y comer al final de mes. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues eso, en Madrid tenía ese trabajo que me pagaba muy bien, y yo lo que aprovechaba con ese sueldo, aparte de pagar todo lo que tenía que pagar, pues formarme y hacer cursos. ¿Ibas aprovechando? Que eran carísimos. Vale. Y aprovechando eso, y luego pues aproveché para recoger, guardar un dinero y poder producir el espectáculo ese sobre el Alzheimer. Vale. Luego hicimos una gira, que claro, una gira hay que pagar los viajes, hay que pagar las dietas, o sea, eso es mucho dinero. Y sí que utilicé ese dinero para eso. Y luego ya una vez que vine a Barcelona y acabé los estudios y tal, es cuando empecé a decidir, cuando decidí dedicarme más a la docencia. Y entonces estoy trabajando de lo mío, pero también me permite tener una estabilidad económica. Y entonces, claro, yo ahora mismo no podría vivir solamente de las funciones si no tuviera las clases. Vale. Y por eso hay muchos que se dedican en nuestra profesión, que se dedican a la docencia. Entiendo. Claro, al final estás en Madrid trabajando, pero siempre tenías claro ese foco, entiendo. Como tú dices, me iba formando. O sea, entiendo que más allá de trabajar en esos tipos de trabajo, tú tenías claro tu foco, tenías siempre claro que querías llegar ahí, y eso a lo mejor también es lo que te empujaba, ¿no? Llegas a Barcelona incluso a desarrollar toda esa obra dedicada a tu abuela, por lo que entiendo. ¿En qué momento decides también poner fin a todo ese trabajo que hacías y dedicarte 100% a esto? Entiendo que en ese trabajo de avanzar en formación decías, bueno, ahora sí que rechazo cualquier tipo de oferta que no sea o opción o camino en mi vida que no sea esta. ¿Tú recuerdas ese momento? Sí, cerró la sede en Madrid de la compañía, de la empresa donde trabajaba, me pagaron el finiquito, la indemnización por despido, por cierre, ¿Sí? Y luego tenía 2 años de paro. Vale. Y entonces estudié dirección y dramaturgia, y a partir de ahí me he dedicado exclusivamente a esta profesión. Como aquí en la entrevista intento siempre ir avanzando de 0 a 100 en lo que es la vida de cada uno de vosotros. Antes de seguir con esa vida que nos tiene que contar todavía mucho, cuando estás en Madrid y te comentan esa fatídica noticia y demás, ¿cómo es eso? ¿Sí? Para ti, ¿cómo es tu mente ahí? ¿Qué te dices? Yo me acuerdo que la primera noticia fue un shock, ¿no? Porque además estaba solo, ¿no? Mi familia está en Mallorca, y yo lo que hice fue al día siguiente irme a Mallorca. Entonces renuncié, me dijeron, en el 12 de octubre, te tenemos que ingresar ahora mismo. Entonces me hicieron como un dibujito, como si tuviera 5 años. No, pues estos son los ojos, aquí detrás de los ojos, en el centro del cerebro tienes un tumor como una pelota de ping pong, y te tenemos que operar ya porque no sabemos si es benigno o es maligno. Y yo dije, no puedo hacerle esto a mis padres. O sea, mis padres además tienen una empresa con mi hermano, y yo no me voy a quedar aquí y que vengan, no sé, es que es un percal para mi familia, y yo no voy a estar cómodo tampoco. Así que firmé la baja voluntaria, la baja voluntaria, el alta para irme. Llegué a Mallorca, y le dije a mi padre, llévame al hospital porque me han mirado y me han dicho que tengo algo en los ojos y tal. Yo nunca les dije a mis padres nada. Y nada, fuimos al hospital, le conté al médico lo que me habían dicho, me ingresaron,
pero hasta días después no le dijeron a mis padres, los médicos, qué es lo que tenía. Entonces, bueno, yo creo que fue protegerme a mí, proteger a mis padres y claro, incertidumbre, porque hasta que no te operan no sabes si va a ser bueno, si va a ser malo, ¿no? Y te dicen toda la cantidad de cosas que te puede pasar o que no. Y bueno, hay secuelas, pero puedo hacer una vida perfectamente normal. Entiendo. O sea, que entiendo que fue un momento de mucha incertidumbre. Uh-huh. Y eso, ¿cómo se maneja? Te pregunto directamente. Tanta incertidumbre en ese momento. ¿Cómo recuerdas manejar? Yo recuerdo no pensar mucho en eso. Porque te decían, o sea, te puedes quedar mal, te puedes quedar ciego, porque justo estaba detrás de los ojos, en la hipófisis. Yo intentaba pensar y yo decía, bueno, incluso el mismo día de la operación, yo estaba con mucha paz, porque yo decía, si me pasa algo, mis abuelos acababan de fallecer hacía muy poco tiempo. Yo, si me pasa algo, yo me voy con mis abuelos, yo voy a estar tranquilo. Creía en eso, ahora mismo no sé si quizás sí, pero tenía mucha paz. Y yo decía, va a salir bien. O sea, estaba completamente seguro de que iba a salir todo bien, de que me iba a despertar y que iba a estar vivo y que iba a ver, que era lo importante. He perdido visión hacia los lados, o sea, no veo a los lados y arriba y abajo. Tampoco es que sea solamente frontal, pero bueno, que veo. Perfecto. Entonces, es importante. Y eso, y lo que te he dicho antes, o sea, es, yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, yo no voy a perder el tiempo y voy a hacer lo que yo quiera, que a veces, bueno, pues eso, ya sabes, que a veces sale bien y a veces no tan bien. Te pregunto, y ya para saltar de tema, ¿cuál es el gran aprendizaje que obtuviste de aquella época? Yo creo que valorar lo efímeros que somos y lo vulnerables que somos, ¿no? Porque con 26 años todavía te crees que te puedes comer el mundo y entonces de repente, además yo me había quedado súper delgado, ¿no? Y había gente que me decía, Tony, ¿estás bien? ¿No? Y se me estaba cayendo muchísimo el pelo también. Y claro, yo me veía súper delgado, ¿no? Y decía, qué bien, ahora estoy adelgazando, yo no estoy haciendo ni dieta ni nada. Y claro, y te dan la noticia y es eso, ¿no? Al final, el tema del cuerpo, ¿no? De la belleza y tal, todo es efímero, ¿no? Y al final, lo importante es estar sano y ser feliz. Y yo creo que con eso me quedo y también valoré muchísimo a mi familia. Yo creo que, fíjate, uno de los aprendizajes más importantes que me llevo de todo es valorar cómo se comportaron mis padres allí. ¿Sabes? Que yo decía, no que pasaran de mí, pero yo decía, necesito que me demuestren también, ¿no? Que yo soy importante para ellos. Y yo creo que la vida me puso ese capítulo para poder yo darme cuenta, ¿no? Y corroborar que los tengo que valorar más, ¿no? Y que estaban allí y que se comportaron como unos padres, ¿no? Qué bueno. Bueno, estamos ahí, ya hemos avanzado. Hemos avanzado, estamos ya en Barcelona, estamos en esa actuación, estamos en... no sé si recuerdas el nombre de esa actuación, esa primera actuación de rememorando pues el Alzheimer con tu abuela. ¿Se te puede preguntar el nombre de esa...? ¿Del espectáculo? Sí. Mi amigo en mí. Mi amigo en mí. La primera actuación de Mi amigo en mí fue en Barcelona, fue en... no sé si recuerdas el lugar. En Madrid. En Madrid, genial. En Madrid, sí. Claro, primera vez. ¿Qué pasa en Tony? ¿Qué experimentas? ¿Qué pasa? Claro, entiendo que es después de mucho tiempo, ¿no? De buscar ese algo, lo obtienes, es en Madrid, actúa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ti y qué pasa con toda esa etapa de tu vida? Pues este espectáculo empezó como un monólogo pequeñito que hice de proyecto de fin de carrera aquí en Barcelona en el 2004.
Entonces se quedó ahí y luego lo desarrollé la historia, metí 2 personajes más, a una cuidadora y a la hija de este señor, ¿no? Y entonces quería mostrar los 3 puntos de vista que cuando hay una enfermedad como esta, pues está el cuidador o la cuidadora, que es muy importante, y cómo la familia vive todo eso. Y luego el enfermo, ¿no? Entonces son como 3 universos diferentes de la misma problemática. Y lo viví, bueno, primero siempre, la inseguridad que tenemos los artistas, ¿no? Y sobre todo cuando creamos, cómo va a ser la recepción del público, si va a gustar, si no va a gustar. En mi caso, que yo hacía de un enfermo de Alzheimer, de una persona mayor, era como, madre mía, ¿no? Qué vergüenza. Hacías el papel de la protagonista en este caso. Exacto. Yo decía, madre mía, qué vergüenza si la gente, ¿no? Porque además invitábamos a asociaciones de enfermos de Alzheimer, de familiares de enfermos, como digan, esto no es Alzheimer, ¿no? Y entonces, bueno, lo pasas mal, pero bueno, salió bien, y hicimos una gira, bueno, estuvimos por toda España, fuimos a Uruguay, a México, a Colombia, así que nada, muy bien, y eso yo creo que fue y supongo, bueno, yo también lo creo, otra vez, que mi abuela estaba ahí como diciendo, pues como agradecimiento, ¿no?, a este homenaje, me dio la fuerza para seguir, a escribir otras historias de temática social también, y ahí empezó todo. Siempre lo has vinculado en ese sentido, ¿no? En temática social. Sí. La segunda fue sobre el autismo. Y en la carrera teníamos que hacer unas prácticas sobre Shakespeare, pero teníamos una cierta libertad, y entonces yo cogí Romeo y Julieta y dije, ¿qué pasa si Romeo y Julieta tienen autismo o trastorno del espectro autista? ¿No? Porque al final es 2 familias que se confrontan porque no quieren que estén juntos, ¿no? Hay muchas familias que a lo mejor tienen un hijo o una hija que tiene autismo y quieren que su pareja no la tenga, pues para que tenga una vida más normal, ¿no?, entre comillas, o más típica. Pero claro, cuando te enamoras y no puedes comprender por qué te has enamorado, y eso es lo que le pasa a Romeo y Julieta en nuestra historia. Y bueno, y cómo lo vive la familia, y cómo luego al final se perdonan o no se perdonan. Creo que también el trabajo que hemos hecho con las asociaciones de familiares o gente directamente que tiene el trastorno de espectro autista, lo viven mucho, ¿no? Y se ven súper reflejados, y eso es lo importante, que les llegue y que lo hagamos de verdad y desde lo que te he dicho, desde las entrañas, para que, pues al final, yo creo que el teatro tiene que ser eso, llegar directamente al corazón del público, que al final, o sea, si ellos deciden, no son los jueces al final, si deciden que llevamos 13 años ahora mismo, es porque el público lo quiere, si no tendría ningún sentido. Si no recuerdo mal, has dicho, primera actuación fue en 2004, en Madrid. En 2004 hice yo el monólogo. El monólogo. Y lo estrenamos en 2012. Vale, es lo que me faltaba por cuál. Sí. Claro, antes de que llegue la compañía, ¿sí? ¿Qué pasa por tu cabeza para que se cree eso, ¿no? Para que se cree ese movimiento, para que se cree esa compañía y digas, quiero construir esto. ¿Qué es lo que querías construir? ¿Qué mensaje querías dar? No sé si en forma de mensaje, pero ¿por qué se genera esa compañía? ¿Por qué se crea por tu parte eso? Pues justo antes de crearla, estuve trabajando en un musical en Valencia, que también hicimos gira por España y tal, pero no sé si era que no me llenaban las historias que yo hacía. Yo decía, sí, hay muchísimo dinero, mis compañeros son geniales, cantan súper bien, bailan súper bien, pero la historia no me dice nada. Entonces yo tenía como una necesidad de contar algo que de verdad
yo pudiera removerme, porque al final trabajamos con emociones, los actores y los artistas. Y si a mí no me mueve nada, y ya me estaba pasando desde hacía bastante tiempo. Bueno, seguramente la interpretación incluso, si no me mueve nada, será mucho más difícil plasmarla, ¿no? ¿Entiendo? Claro, claro, y si no te lo crees de verdad y tienes que salir allí a defender algo que no crees tanto, o que no... Sí, o que es tan simple o tan banal que dices, pero ¿para qué voy a estar yo aquí? ¿No? ¿Qué sentido tiene haber estudiado 4 años una carrera y haberme formado en 1000 cursos para decir esto o para tal? Y sí, yo creo que fue esa necesidad de decir, pues yo quiero contar esto, yo quiero contar la historia, y yo tenía ese monólogo cuando yo acabé la carrera de interpretación y quiero montarla bien y quiero contar bien esa historia. Para los que no tenemos ni idea, primero, levanto mano, de este mundillo, ¿qué se necesita para hacer esto, no? Quiero decir, claro, yo quiero contar mi historia, quiero contarlo a mi manera, quiero dar mi mensaje. Dentro de este sector, que es el tuyo, ¿cuáles son las peripecias que tengo que saltar? ¿Contra qué tengo que remar para poder construir lo que tú has construido? ¿Hasta qué punto es complejo todo esto que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo monto yo una compañía? Yo mañana me levanto y digo, voy a montar, no será el caso, ¿eh? No porque no quiera, sino por conocimiento. Mañana quiero montar esto, quiero dar mi mensaje, ¿no? Incluso aquella persona que se pueda dedicar a esto y que te escuche y que diga, me gustaría seguir los pasos de Toni, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es construir eso? ¿Contra qué tienes que luchar? Pues hay una parte empresarial y burocrática que es lo mismo que cualquier empresa. Nosotros empezamos siendo una asociación cultural sin ánimo de lucro. Ahora ya somos una sociedad limitada. Entiendo que de varios integrantes. Sí, bueno, en mi caso era mi familia es empresaria, entonces lo que hicieron fue abrir un epígrafe que yo pudiera realizar estas cosas para luego poder facturar, etcétera. Y luego a nivel artístico, tener muy claro qué es lo que quieres, porque ese es el fallo de muchas compañías que empiezan a hacer. Ahora hago esto y ahora pruebo y hago lo otro, y no hay un sello, no hay una coherencia, o de repente hacen algo como muy amateur, pero quieren ser profesionales. Entonces se puede hacer cosas muy bien hechas si no tienes dinero también, igual que se pueden hacer cosas malísimas con muchísimo dinero. O películas, que ya lo sabemos todos, con millones de euros que son malas, ¿no? Entonces es eso, yo creo que ¿no? Conocemos a muchas compañías, ¿no? y cada una tiene su sello y es muy coherente. Sí que es verdad que luego tienes pues fans, ¿no? Y te puede gustar o no te puede gustar ese trabajo de la compañía, pero si sigues y mantienes esa línea, la gente que le gusta ese tipo de teatro va a estar allí acompañándote siempre, ¿no? O, por ejemplo, también los programadores o los periodistas culturales no se van a esperar que nosotros hagamos circo, por ejemplo, ¿no? Es yo qué sé, o un tipo de teatro como mimo, ¿no? Mira que hacemos teatro gestual, pero es muy concreto también. Sí, yo creo que esas dos partes, la empresarial y el sello artístico. Genial. Vamos por partes, sobre todo, primero a ser actor y luego iremos al director. Entiendo que hay que manejar ciertas emociones en esas actuaciones. En tu currículum también he visto coach, ¿sí? Entiendo que también has tenido ese rol de trabajo, no sé si mediante la palabra, en este caso con alguno de tus compañeros, imagino, ahora no te preguntaré. Primero de ti y sobre todo de ese actor, sea quien sea, el manejo de emociones, ¿sí? ¿Hasta qué punto es importante esto para un actor? ¿Y en qué situaciones se ve más claro que nunca que tienes que tener ese tipo de manejos, ¿no? ¿Dónde está esa dificultad emocional? Antes, después. Todos tenemos las emociones dentro, pero hay que obtener una técnica para poder expresarlas
Y el problema que tenemos muchas veces es que estamos completamente bloqueados porque a nivel social hay una construcción que no podemos decir o expresar todo aquello que nos viene a la cabeza en cualquier momento, ¿no? Y eso, yo qué sé, ahora en el tranvía, ¿no? Con el calor que hacía, ¿no? Y empieza la gente y ya empiezas, ¿no? Por ejemplo, a oler, ¿no? Según que, claro, no puedes empezar allí a tal, ¿no? Entonces estamos tan acostumbrados y tenemos tan integrado el cohibir, el eliminar cualquier tipo de emoción que socialmente pueda ser peligrosa, ¿no? O maleducada, que estamos capados completamente. Y justamente los primeros años en interpretación lo que hacemos es desinhibición. Y una vez que empiezas a desinhibirte, pero claro, la desinhibición tiene que ser tan grande que puedas, delante de un montón de gente, sin que te importe, mostrar y abrirte en canal, y además construir un personaje que no tenga nada que ver con cómo eres tú, ¿no? Es complejo. Y luego hay algo también que es el innato, porque el talento se tiene, pero se tiene que trabajar también, se tiene que tener una técnica, pero hay gente que tiene el arte innato, ¿no? No sé cómo, en cualquier tipo de arte. Y puedes dibujar muy bien, pero si no tienes la técnica, bueno, pues dibujarás bien, pero no tal. Entonces yo creo que a nivel actor es eso, ¿no? Y por eso, como tenemos tan naturalizada esa el estar cohibidos, si no entrenamos, ¿no? Nosotros tenemos un gimnasio de actores o ¿no? que es justamente eso, ¿no? Sí que se entrena el cuerpo, pero también se entrenan las emociones, porque si no, ¡bum!, enseguida desaparecen. Y ¿no? Es como por ejemplo, venga, ponte a llorar. Eso es imposible. Pero claro, si estás entrenado, tú vas a tu archivo, ¿no? De cada emoción, no es como un ordenador, y entonces vas allí y boom, y entonces hay actores que buscan recuerdos, hay actores que buscan algún tipo de cosa física para encontrar alguna emoción. Bueno, hay diferentes técnicas, ¿no? Pero cada uno tenemos nuestro archivo con todas nuestras emociones y boom, y vamos allí. Pero claro, eso tiene que estar entrenado. Es un trabajo, entiendo. Que yo en este caso, con mi trayectoria, trabajo y entreno las emociones cuando llegan. Entiendo que la gran dificultad en vuestro caso es entrenar para que lleguen, ¿no? Dentro de una interpretación, sin que a lo mejor, bueno, sí que te tengas que sentir ciertamente identificado con esa emoción dentro del actoraje, de la actuación en este caso. Qué dificultad más grande yo preveo en todo esto. O sea, solo por eso sois unos cracks, porque ya muchas veces es difícil entrenar cuando nos llega de por sí. Qué difícil tiene que ser, si no se entrena bien, ese llegar de la emoción cuando estás en esa actuación. Cuando llega la compañía, cuando llega, en este caso, tu rol de director, ¿cómo es ese trabajo hacia ellos, hacia, no sé, tus compañeros en este caso? ¿Qué dificultades os podéis encontrar ya desde la creación de la compañía hasta aquí, ¿no? ¿Qué grandes dificultades podéis encontraros y cómo lidiáis con ellas en estas? Al final habláis de giras, habláis de constante movimiento. ¿Qué se puede encontrar ese actor? Y cómo tú, con ese rol también como director, puedes manejar esas emociones con ellos. Uy, es que aquí hay mucha tela, ¿eh? Imagino. Hay mucha tela. Imagino. Sí, había otra cosa que no he comentado antes, a nivel de los actores, ¿vale? Que también se entrena, aparte de las emociones, la imaginación. Porque hay emociones, cuanto más experiencias tengas, mejor. Por eso con 18 años, cuando entran en la universidad, todavía están muy verdes a nivel de experiencias propias, ¿no? Pero si se entrena la imaginación y la dejas volar, te puedes poner en el papel de un violador, por ejemplo, sin haber tenido que violar, obviamente, a nadie, ¿no? O de asesinar a alguien sin tener que haber pasado por ahí. Y luego, en cuanto a lo de director, bueno, yo soy muy paternalista, yo soy muy protector,
Eh, y yo creo que una de las cosas que pasa en este país, y yo creo que en muchos países, es que hay muy poco trabajo para muchísima gente, para muchísimas compañías. Entonces, la competitividad y el juego sucio, desgraciadamente, abunda. Ese es el gran problema. Y las buenas caras y la hipocresía para conseguir algo o para obtener información para que luego vaya a tu contra. Entonces hay que estar muy vivo, ser muy avispado y detectar, ¿no? Y cuando te encuentras con eso, y pasa aquí, pasa en Egipto que hemos ido, y pasa en Marruecos, y pasa en cualquier país. Hay gente que te admira, que te valora, y luego hay gente que parece que te admira y te valora, pero luego al contrario, ¿no? Están por detrás. Entonces sí, es una de las cosas que les digo siempre a los actores de la compañía, es que lo hagan con el corazón, y luego sobre todo en el tema de los premios también hay muchos que son dados de verdad, y hay otros que no son dados por tejemanejes, ¿no? También. Y entonces por eso, o sea, está muy bien, y el reconocimiento y tal, y me encanta que nos den premios, que les den premios a los actores, me encanta, porque eso significa que... No vienes de ello ahora, ¿no? Vienes de esta semana. Que he hecho un trabajo bien con ellos, y que ellos, al dar su corazón, merecen ese reconocimiento. Pero es lo que te digo, hay muchas injusticias, mucha corrupción. Es complicado. Al final entiendo que el valor muchas veces te lo tienes que dar tú a ti mismo, ¿no? Que es no esperar ese premio, sobre todo teniendo en cuenta la circunstancia que existe ahí, sino ese trabajo de, bueno, persigo lo que persigo, soy consciente de cómo lo estoy haciendo, me valoro, me autovaloro en ese proceso. Que entiendo que ahí tu rol como director, pues de alguna forma puedes intentar también trabajar o ayudarles a que lo vean de esa forma. ¿Es así? Sí, hay que ser como un coach, ¿no? Y tener mucha psicología y decir, venga chicos, pensad que tenemos la mejor obra del mundo, y luego habrá gente que no le guste, por supuesto, pero hay que defenderlo así. No hay otra opción, y tenéis que ser los mejores porque sois los mejores. Bueno, animarles mucho. Sí que es verdad que luego ellos también me animan a mí, pero claro, siempre el director es como, ¿no? El que anima a todo el mundo, pero ¿quién anima luego al director, ¿no? Pero bueno, yo no me puedo quejar, porque también me quieren mucho y me dan mucha motivación. Sí, es eso, mucho trabajo del coach. Entiendo con la dificultad del mundo en el cual estáis, se dedican 100% a ello, tienen también sus oficios paralelos. En este caso, ¿cómo suele ser esa vida de ese actor? Bueno, ellos cobran sus funciones con nosotros, por supuesto. Hacen otras actividades como actores, o dan clases, o tienen alguna otra actividad complementaria, sí. Sí, sí. En tu caso, porque vamos al director, vamos a Tony, tenía una pregunta preparada, así más romántica, que era algo así como si tu vida realmente fuese, o si hicieras una obra exclusiva de Tony, así como hiciste para ti, ¿sí? Una obra dedicada a la vida de Tony, ¿sí? ¿En qué momento de esa obra estás ahora ubicado? La pregunta, ¿eh? Sí, es difícil. Pues me gustaría estar ubicado en los inicios todavía, porque espero que me queden muchísimas cosas por pasar todavía. Sí, no sé. Yo creo que me sorprende mucho, ¿eh? Yo creo que cada año que pasa me sorprende mucho todo lo que nos pasa, cada proyecto nuevo, ¿no? Que es otra de las cosas que cada vez nosotros empezamos de nuevo todo el rato. No es una profesión regular. Cada vez que tenemos algo
te sometes al público nuevamente, no sabes cuántos vuelos vas a tener, no hay nada escrito. Entonces hay que tener una fortaleza mental que no todas las veces se tiene. Y yo creo que estamos allí siempre como dando pasitos y por eso yo creo que, y espero que me queden muchos más. Entonces no lo sé, yo no me veo como muchos actores y directores que tienen 80 o 90 años y siguen trabajando porque es vocacional y no pueden dejar de vivir sin eso. Yo me veo un poco así, si llego a esa edad. Por eso te digo que no quiero decir todavía que estoy como en la mitad, ¿no?, de esa historia. Espero que, bueno, en el 25% y que todavía me quede un 75%. No soy pitoniso, pero lo vuelo. Yo creo que sí que te queda Ojalá, mucho. ojalá. Genial. Estamos llegando al final. Es realmente difícil hacerte una entrevista sin comentar muchas cosas porque tienes un valor brutal y de nuevo agradecerte que hayas venido porque creo que parte de lo que nos comentas, todo lo que nos comentas nos puede ayudar mucho en este caso en el proyecto de Mente en Forma. Siguiendo la línea de esa obra y siguiendo la construcción de tu compañía, sí, sé que es difícil decir en qué lugar de tu obra estás, pero si tuviera que preguntarte o si tuvieras que pensar en aquel mensaje que aún quieres dar con esta compañía, hasta dónde te gustaría llegar, qué es lo que te gustaría que pasase, con todo lo que llevas encima, con toda tu trayectoria, qué es lo que te gustaría que pasase contigo y no sé si con tu compañía o no con la compañía, con otro proyecto que tengas, ¿qué te gustaría que pasara? Pues mira, me gustaría que llegara el momento en tener la tranquilidad de que vamos a tener trabajo, un mínimo de trabajo asegurado, que eso, si no estás picando piedra, es súper difícil. Y contar historias. Es que depende del momento en el que yo me encuentre, tengo la necesidad de contar esa historia, además concreta. Entonces, depende de cómo vaya a ser mi vida, contaré esa historia. Yo creo que le pasa lo mismo a los cantautores, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, espero también que sean cosas bonitas, ¿no?, y buenas, que no sea solo cosas negativas. ¿Qué pasa en ese momento que dices, esto lo tengo que contar? ¿Qué pasa en tu cabeza? No sé si localizas muy evidentemente cuando te pasa eso, esto me gustaría plasmarlo. Sí, pues veo a lo mejor una película o tengo algún input de fuera. Por ejemplo, me pasó con este último espectáculo, que son dos niños que sobreviven a una guerra, y estaba viendo una película sobre Siria, sobre la guerra de Siria, era una película documental, ¡boom! Y había algo allí, ¿no?, que decía, están contando desde el punto de vista de los adultos, pero ¿y los niños? ¿Cómo viven los niños eso? O sea, tiene que ser, ¿no?, o sea, terrorífico, y luego la resiliencia que tienen y la capacidad de transformar completamente el mundo y naturalizarlo y ver que las bombas pues son fuegos artificiales, ¿no?, como hacemos nosotros en el espectáculo, y no es tanto terror, ¿no?, porque si no, no pueden sobrevivir. Y es eso, ¿no? Siempre me viene como boom, pero es algo como muy instantáneo. No hay un proceso de maduración, ¿no? Me viene boom y tiene que ser esto, ¿no? Y es como boom, vale, ya lo tengo claro. Sí, siempre me ha pasado. Qué bien, qué bien. Dices de todo esto que a veces resulta difícil pensar en el mañana porque no sabemos muy bien, sobre todo en tu mundo, bueno, si voy a tener ese trabajo, cómo va a ir, ¿no? Es difícil dar con esa... Pero claro, tú sigues ahí. Tu plan A, en este caso, ¿no? Sigues con esa idea fija. Dices tú incluso justo antes que no ha pasado desapercibido. Y estamos aquí, vamos a intentar hacer cosas, ¿no?, que para lo que tenemos en la vida. No sé si también a raíz de las experiencias que has pasado, oye, vamos a luchar, ¿no?, por aquel sueño que podamos tener. Sí, pese lo que pese, voy a por ello. ¿Cómo es luchar contra a lo mejor ese entorno? ¿Cómo es luchar a lo mejor contra
esa famosa seguridad que nos plasman muchas veces de ese trabajo, a lo mejor que no me da felicidad, pero me da una seguridad. ¿Cómo es esa lucha contigo y con ese sueño? Bueno, al final hay un punto de resignación, ¿no? Cuando pasa eso, o cuando haces a lo mejor, incluso ahora mismo, algún encargo, ¿no? Tal, y dices, qué bien me vendría este dinero para irme de vacaciones, ¿no? Por ejemplo. O tengo que hacer más clases para poder ir mejor económicamente. Sí, hay eso, ¿no? El decir, bueno, pues nada, me resigno, lo hago. No hay como un mecanismo de decir, venga, es circunstancial, que pase, y luego seguro que viene algo de lo tuyo y tienes que aprovecharlo, quédate solamente que esto es solo dinero. Bueno, tenemos que tener como una organización mental bastante clara y fría a veces, y bueno, hay momentos en que no ocurre y dices que sí a cosas y luego cuelgas y te entra una ansiedad horrible, ¿no? Porque dices, madre mía, ahora otra vez, ¿no? Haciendo cosas que no quieres. Pero es que es nuestra realidad, al final. Y ahora mismo sí, tengo mis clases y mis obras y tal, pero y mañana no lo sé, ¿no? Y bueno, supongo que nos resurgiremos, ¿no? de algún modo. Yo creo que por eso los artistas estamos hechos de una pasta muy especial y también de la gente que estudia y que entra, a la gente que acaba la carrera y luego a la gente a la que se dedica los primeros 5 años y luego después de 15. Claro, esto es como Gran Hermano, ¿no? Que va saliendo de la casa y se queda uno, porque es muy difícil, y aguantarlo y aguantar que te digan que no todo el rato, ¿no? Y entonces es, ya ves que vosotros, jolín, ¿no? Tenéis no sé cuántas funciones, y claro, pero hay 10.000 que me han dicho que no, para conseguir 15, ¿no? ¿Cuántos festivales? Sí, ¿cuántos festivales te dicen que no? Es que si supierais, ¿no? Es como la cosa esta del iceberg. Que ¿no? O sea, solo se ve la punta. Solo se ve la puntita, pero claro, y todo lo que hay abajo, todo el esfuerzo, la lucha y los no. Eso si yo fuera, yo qué sé, no sé, otra profesión cualquiera, y que te dijeran que no cada día, sería muy difícil, y muchos estamos ahí remando, y por eso cuando sale algo es tan... es como si te tocara la lotería y a lo mejor es un proyecto y dices, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Pero da igual, o sea, al final ves la luz, ¿no? Un poquito. Pero bueno, igualmente que nada te asegura nada, ¿no? Mira, Maribel Verdú estuvo 4 años sin trabajar y era Maribel Verdú, ¿no? O sea que... Complicado. Bueno, al final yo creo que la lucha por esa emoción de frustración tiene que ser constante y regular. Si no tienes un entreno, como decías anteriormente, de ese tipo de emociones, que seguramente ya estáis curados de tantos, ¿no? De tanto entreno, de tanta experiencia, muchas veces de esa frustración. Para mí son casos realmente de valentía, ¿no? De decir, oye, cuando una persona tiene la capacidad de, pese a esas dificultades y esos noes, insistir, seguir, picar piedra, dice mucho, ¿no? De lo que tienes dentro de esa presión que hablábamos al inicio del podcast, y solo por eso volverte a dar la enhorabuena, porque al final no tiene que ser fácil, ¿sí? ¿Cuántas veces también dentro de esos noes decimos, oye, hasta aquí hemos llegado, cogemos una liana, nos vamos de aquí, hasta luego, buenas tardes? Y ese decir, sigo picando piedra, ¿no? Y volver a esa vida de, son 2 días, vamos a lucharlo, darte la enhorabuena. Es vocacional, es que es una putada, ¿eh? Sí. Es una putada porque dices que me cago en todo, ¿no? Es que necesito estar ahí. Es que no sé hacerlo de otra manera, no puedo vivir de otra manera, ¿no? Pero al final es ser fiel a ti mismo, ¿no? Es ser fiel a esa felicidad que a lo mejor no sentías cuando hacías una cosa diferente, y luchar por lo que quieres, que es tan difícil a lo mejor el mundo que tenemos. Y yo cuando viene alguien que explica su historia
y digo, hostia, también los hay que sí, ¿eh? También que luchan por su pasión, que luchan por lo que tienen dentro. Es de agradecer que saber que hay personas, en este caso como Tony, seguramente como gran parte de tus compañeros, por no decir todos, y me sale fatal, pero tengo que acabar. Porque estoy muy cómodo con esta persona, pero le he dicho media hora y vamos a hacerla ahora. Pero es que no he podido pararlo, sin darnos cuenta. sin darnos cuenta. Entonces, agradecerte una vez más por parte de las personas que como tú también nos puedes ver y que a mí me hace mucha ilusión que personas como tú pues también me hayáis escrito y me hayas escrito en este caso tú para poder venir y explicar tu historia. Me da como dentro de esa pasión que tengo yo también, tengo la mía y me reconforta mucho en seguir avanzando porque luego vienes, personas como tú y explica lo suyo y dice pues a lo mejor no soy el único y podemos construir cada uno con nuestras pasiones, ¿sí? Que decirte que algún día he pensado ser actor, pero bueno, tengo muchas cosas, tocar la guitarra española, tengo muchas cosas, ya dentro de, a ver si nos da, si cumplimos. Agradecerte que hayas venido, Tony. Nada, a ti. Tendremos un nuevo espacio próximamente, mucho más bonito. Quién sabe, a lo mejor te pido que, porque se nos ha dado el tiempo, pero creo que hay mucho más por contar. Y de nuevo, agradecerte toda tu vida, tu experiencia. Espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto y la labor que haces, ya te lo dije, creo que es necesaria, ¿no? Y ojalá que eso, que te vea mucha gente y que venga mucha gente a explicar cosas, porque sí, yo no vengo del mundo del fitness, obviamente, pero he empatizado tanto con tus invitados que digo, pues es que al final, ¿no? Es todo lo mismo, aunque sea de un campo diferente, pero... Correcto, somos personas. Sí. Yo vengo del fitness, pero bueno, lo hemos transformado muchísimo. Yo creo que al final lo que más... Todos tenemos pensamientos, todos tenemos emociones, y eso nos une. La gestión de ello es lo que intentamos trabajar aquí y de alguna forma intentamos hacer que llegue, ¿no? A aquella persona que lo quiera. Así que gracias, Tony, y gracias a las personas que nos estáis viendo y nos vemos en el siguiente. Muy bien, hasta luego.